Hermanos y hermanas, nuevamente bendiciones. Nos volvemos a reunir para que juntos aprendamos un poco más de su bendita palabra. Cuando yo estaba iniciando en los caminos del Señor, tuve la dicha de topar con personas que me enseñaron varias cosas importantes en cuanto al estudio, el orden en que uno estudia la Biblia. Una de ellas fue de que cuando me decían que había que hacer algo que la Biblia decía, en este caso que estamos estudiando, hay que orar, hermanos. Ellos no venían y me decían a mí únicamente, hay que orar, hermano. No. Ponían el fundamento bíblico, las bases bíblicas, un marco teórico bíblico de cómo era que se estudiaba. La oración, tener bien claro ese montón de cosas que Dios ha hablado sobre la oración. Y una vez que se entiende ese marco teórico, yo llevo a la práctica. O sea, voy y oro. Pero ya tengo el fundamento teórico bíblico de cómo se debe orar, qué se debe orar, con qué actitud se debe orar, qué cosas tengo que cuidarme cuando voy a orar. Son varias cosas. Yo hoy quiero que estudiemos un poquito de eso. Porque perfectamente podríamos empezar diciendo, bueno, hermanos, ahora sí, entrémosle a la oración. Mire, hay que orar. Todavía no. Todavía hay cosas que necesitamos tener bien claras para que cuando oremos, nuestras oraciones sean efectivas, sean escuchadas por Dios y contestadas favorablemente. Él siempre escucha y Él siempre contesta, pero no siempre contesta favorablemente. O sea, no siempre dice que sí a todo lo que le pidamos. Y para no llenarse uno de frustraciones y un montón de cosas, de que ora y no recibe nada, primero es muy importante tener el fundamento bíblico y de qué cosas tengo que cuidarme, qué cosas tengo que poner mucha atención, de estar bien espiritualmente antes de orar. Porque yo quiero que mi oración sea escuchada. Yo quiero que el Padre escuche mi oración y que esa oración esté de acuerdo a lo que Jesucristo pediría. Porque yo quiero recibir un sí de parte de Dios en mis oraciones. Vamos a ver, hermanos. Siempre hay un marco teórico para todo. ¿Ok? Que es igual a las bases bíblicas, fundamento bíblico. Y ese marco teórico bíblico son las bases sobre las cuales se fundamenta nuestra práctica. En ese particular caso, la oración. Pero yo quiero, como les explico, hermanos, tener un buen fundamento de qué dice la Biblia de la oración y tenerlo en cuenta bien claro cuando yo lleve a la práctica. O sea, cuando yo ore. No sé por qué a veces nosotros como que dejamos el sentido común, no sé, como a un lado. Cosas que no haríamos en el mundo nunca en cuanto a cosas seculares, porque son ilógicas hacer o dejar de hacerlas. No sé por qué en el cristianismo las dejamos de hacer. Y pensamos que todo es muy diferente. Y hay cosas que sí son muy diferentes. Pero hay otras que no. Déjenme explicarme un poco. Digamos, usted va a comprar un carro. Digamos que es un carro usado. Usted, ¿qué es lo que hacemos primero cuando vemos un carro que nos lo traen a la casa o vamos a verlo? Lo vemos por fuera primero, damos vueltas alrededor del carro,
nos fijamos que la carrocería esté bonita, después abrimos las puertas, nos fijamos que por dentro esté bonito, después abrimos la tapa porque queremos ver el motor. Y no porque sepamos nada de motores, en mi caso. Pero es que yo quiero ver el estado en que está el motor. Y, aunque suene ilógico, yo quiero ver si tiene motor. Y después de que veo el motor y si lo veo bonito, lo veo limpiecito, ¿okay? Aunque eso no significa mucho, yo quiero prenderlo. Porque yo quiero oír cómo suena. Y después, si se puede, darle una probadita manejándolo para ver cómo funciona la caja de cambios y otras cosas importantes. Bueno, hay un montón de fundamentos teóricos detrás de apretar el botón para que encienda el motor. Pero hay que asegurarse que no me estén vendiendo un carro muy lindo por fuera y por dentro esté completamente a una semana de quemarse todo. Si yo voy a decidir cocinar, esto es básico, pero parece mentira que nos olvidamos de esto cuando venimos al cristianismo. Si alguien me dice, hermano, pero cocine, está bien, entonces yo vengo y saco el montón de ollas y saco todo. ¿Qué es lo básico que yo tengo que tener para poder cocinar? Comida. Comida que voy a preparar y supuestamente cocinar algo rico. Pero si no tengo comida, por más sartenes que tenga, no hay nada que cocinar. Necesito tener la comida, necesito tener condimentos, necesito tener sal, aceite y otro montón de cosas que se ocupan. Bueno, ese es el marco, es el fundamento, porque yo lo que voy a hacer que es cocinar. Pero si no tengo lo básico, lo fundamental, no puedo cocinar. Ahora vamos a pensar en algo más ilógico todavía, pero parece mentira. Cuando usted entra al baño y decide bañarse, ¿qué es lo primero que tiene que asegurarse? Que haya agua. Porque usted no se va a meter al baño si sabe que no hay agua. Y si usted sabe que hay agua, tiene jabón, tiene el champú, ya tiene todo listo. Tiene el paño cerca cuando va a salir. O sea, es un montón de cosas. No es, vaya, báñese. Asegúrese que tenga todas las cosas necesarias para bañarse. Y lo mismo si vamos a tener una cirugía. Nosotros queremos saber si la persona que nos va a operar, que va a hacer cirugía, nosotros sabe. Y antes de la cirugía, uno le da, y más ahora con internet y YouTube, que hay de todo, uno busca qué es lo que le van a hacer para tener una idea teórica de qué es lo que van a hacer en uno. La práctica la va a llevar otro. Cuando venimos al cristianismo, es donde pareciera que dejamos el sentido común fuera de la casa, fuera de la iglesia. Lo usamos para todo lo demás, menos para esto. Toda práctica cristiana tiene sus bases bíblicas que la sustentan. Todo. Si la Biblia nos manda a hacer algo, si la Biblia nos dice cuidado con esto, hagan esto, no hagan aquello, lo que sea, todo tiene que tener un fundamento bíblico. Si vienen y le dicen en la iglesia, y está bien que le digan, hermanos, hay que adorar a Dios, pero ¿eso qué es? Es cantar. Es poner una canción y levantar las manos y repetir la letra. ¿Es eso adoración? Bueno, en nuestras iglesias pareciera que ese es el concepto que existe. Que cuando llega el momento de adoración, es música. No estoy diciendo que no es música parte importante de esa adoración o de esa adoración que vamos a brindar a Dios, pero yo puedo cantar todo lo que quiera. Y si por dentro espiritualmente yo no estoy bien,
mi adoración no sirve de nada. ¿No sería mejor darse cuenta uno qué condiciones tengo que tener espiritualmente, qué demanda Dios de mí cuando yo me dispongo a adorarle, para que mi adoración sea recibida por el Señor con agrado? Dice que el Señor anda buscando adoradores. Dios no anda buscando músicos que sepan tocar. No. Dios anda buscando adoradores que ojalá sean buenos músicos y sepan tocar. Pero es importante que tengan las dos cosas. Y dice que busca adoradores que le adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad. ¿Y eso qué es? ¿Cómo hago yo eso? Porque esos son los adoradores que Dios busca. Si ven que hay un fundamento bíblico para esto, ahorita yo no voy a explicar todo esto, porque no es el tema, pero yo lo que quiero, hermanos, es que miremos. Se nos dice ser llenos del Espíritu. ¿Y eso qué es? ¿Cómo me lleno del Espíritu? ¿Qué manifestación externa es estar lleno del Espíritu? ¿O es que no hay ninguna? O las que por ahí se ven y pasan por estar lleno del Espíritu. Hermanos, hay que ver qué significa esto. Que realmente la Biblia dice que es estar lleno del Espíritu. Para que no me digan a mí que es tal y tal cosa, termine yo en el suelo, termine haciendo cosas que no son, y a eso le llaman estar lleno del Espíritu. Hermanos, concentrémonos en la Biblia. ¿Qué dice la Biblia al respecto de ese tema? ¿Cuál es el marco teórico, el fundamento que sustenta esa práctica de ser lleno del Espíritu Santo? Andar en el Espíritu. Esto es importantísimo, porque si yo no ando en el Espíritu, estoy satisfaciendo los deseos de la carne. O sea, ando en la carne. Temporalmente, visito la carne y me meto en problemas con andar en la carne, porque esa no es la esfera donde el cristiano debería vivir. Pero ¿qué es andar en el Espíritu? ¿Qué es eso? ¿Cuál es el marco teórico bíblico que sustenta esa práctica? Meditar en la palabra no es hacer bullas, ni tomar posiciones extrañas de decir, no haga eso, hermano. Eso no es meditar. Y ahorita no vamos a hablar de qué es meditar. Yo creo que hay otras series en mi canal que les recomiendo que miren, y ahí se explican estas cosas. Vuelvo y repito, toda práctica, todo mandamiento bíblico tiene sus bases que la sustentan. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Tesalonicenses. ¿Y eso qué es? ¿Qué es contristar el Espíritu? ¿Cómo se hace eso? Para no hacerlo. Porque el mandato es, no lo haga. Pero tengo que saber qué es para no hacerlo. ¿Qué dice la Biblia? Ahí es donde yo busco el fundamento bíblico, y ahora sí aprendo eso y me cuido ahora de no contristar al Espíritu. No apagáis al Espíritu Santo, dice también la Biblia en Efesios. No apagar el Espíritu, pero ¿qué es? ¿Cómo se hace? Porque yo quiero saber qué es apagarlo para no hacerlo. Y a lo mejor lo estoy haciendo y estoy contristando y apagando el Espíritu Santo todos los días, pero no tengo ni idea que lo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque tal vez me dijeron que era esto, aquello y lo otro. Hermanos, busquemos fundamento bíblico para las prácticas, para los mandatos que el Señor nos da en su palabra. No mentir al Espíritu Santo.
¿Cómo miento yo al Espíritu Santo? Vamos a ver. Deleítate. Hay tres cosas que para mí son esenciales en la Biblia para que mi oración tenga respuestas favorables de parte del Altísimo. Este es un texto bellísimo. Deleítate. ¿Y eso qué es? ¿Eso qué es? Vamos a ver Salmo 37:4. Vamos a leer el texto primero, antes de ir a estos comentarios. Dice Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová. Esa, hermano y hermana, es la parte nuestra. Somos mandados por Dios a deleitarnos en Él. ¿Y cuál es la parte de Él? Que Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero no funciona al revés, o no funciona si la primera parte no se hace. Y la primera parte es la parte que me toca a mí. ¿Realmente nos deleitamos? Porque yo sé que en la vida diaria nosotros tenemos cosas prácticas, costumbres que nos traen mucho deleite. Y no necesariamente muchas de esas son pecaminosas en sí mismas. Otras sí. Con todo eso encontramos deleite en esas. Si somos honestos. O sea, nosotros sabemos realmente, si pensamos en alguna práctica como humanos que nos trae deleite, la pregunta es, si ya tú determinaste que alguna cosa de tus prácticas, costumbres, acciones, te trae gran deleite, ¿te deleitas de esa misma forma y en ese mismo grado en el Señor? Porque si no es así, ¿cómo pretendes que Dios, cuando tú ores y expongas las peticiones y los deseos de tu corazón, cómo pretendes que Él te conceda eso? Si Él ya dijo que yo tengo que hacer esto, si quiero lo otro. Quiero que miren y lean conmigo estos comentarios de algunos hombres de Dios sobre este punto de Salmo 37:4, de la palabra deleítate a sí mismo. Dice que muchos expositores explican y aplican esta idea. Clark dice, espera toda la felicidad de parte de Él y búscala en Él. ¿Hacemos eso? Él es realmente la fuente de toda nuestra felicidad y lo buscamos solamente en Él, porque Él es suficiente para esto. Si tú buscas la felicidad en otras cosas, en otras personas, en otras actividades, sencillamente no has entendido que Él es todo para nosotros los cristianos, que en Él encontramos toda la felicidad posible, todo lo que necesitemos para ser felices verdaderamente están en Él. Bueno, eso es deleítate. Espera toda la felicidad de parte de Él. Él es el único que puede dar la verdadera felicidad y búscala solamente en Él. Kipner dijo, esto incluye una deliberada redirección de las emociones propias. Tales como, y da un ejemplo, Pablo y Silas en prisión, cantando así como orando. Y uno dice, wow, están en una situación difícil. ¿Qué sería, entre comillas, lo lógico? Que esté uno triste, quejándose, desanimado y de todo. Es más bien anormal que en una situación de estas Pablo y Silas estén cantando, pero cuando leemos el texto
nos damos cuenta que hizo el Señor cuando ellos cantaban. No abrió de un momento a otro las puertas, y todos conocemos qué ocurrió con el carcelero cuando se iba a matar, cuando vio que las puertas y pensó que todos los presos se habían ido. Y él le dijo, no, tranquilo, aquí estamos todos, le dice Pablo. ¿Y se acuerdan cuál fue la pregunta de él? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero eso es deleitarse en el Señor, inclusive o mientras estemos en situaciones difíciles. Deleítate a sí mismo en Jehová. Dice, no podemos deleitarnos sin esfuerzo. Debemos de quitar nuestros deseos ansiosos de las cosas de la tierra y fijarlos en el Mayor. Qué interesante. Hay que esforzarse en esto. Esto no llega así tan fácil. Yo tomé deleite en ciertas cosas en el mundo por la práctica, por la constancia, por repetir esas actividades, buenas o malas, pero llegué a tomarle deleite a ciertas cosas. Y hay que esforzarse. Ahora en el Señor tenemos que esforzarnos por deleitarnos en Él. Debemos de quitar nuestra mirada, como dice Pablo, en las cosas de la tierra, sino ponerla en las cosas de arriba, donde está sentado el Señor. Dice Spurgeon, en un cierto sentido, y entiéndame bien esto, imita a los impíos. Ojo en qué. Ellos se deleitan en su porción, o sea, ellos pasan felices deleitándose en lo que hacen. Toma cuidado en deleitarse en el tuyo. ¿En cuál tuyo? En tu porción. Y lejos de envidiarles, les tendrás lástima. Cuando tú encuentras deleite en Jehová, las demás cosas pierden atractivo. Tú no te deleitas en ninguna otra cosa que no sea Dios y su palabra. Eso no quiere decir que tú no vas a deleitarte en una buena comida, en un buen paisaje, en algo bonito, en muchas cosas bonitas. Y tú te deleitas en estas cosas, pero ninguna de ellas puede igualarse jamás a deleítate a sí mismo en Jehová. Dice, vamos a ver un poquito más de esto. La razón por la cual muchos aparentes cristianos no se deleitan en Dios es que no le conocen del todo bien. Ojo lo que él habla. Y la razón de que no le conozcan bien es debido a que no pasan tiempo con él. Boyce, James Montgomery Boyce. ¡Qué increíble! Si tú no pasas tiempo con Dios en su palabra y te deleitas en conocer cada día más de Él, sencillamente tú no puedes pretender que tus oraciones y tus peticiones y las profundidades y deseos de tu corazón, Dios les diga, claro que sí, hijo mío, claro que sí, hija mía, ya mismo. No puedes pretender eso si tú no te deleitas en Él. Y Él presenta algo interesantísimo. Dice que estos cristianos no se deleitan porque no le conocen. Ese es un punto que después vamos a tratar. Dice, no pienses primero en los deseos de tu corazón. O sea, no le demos vuelta al versículo. Sino piensa primero en deleitarte a ti mismo en tu Dios. Tu Dios, estoy hablando del Dios de la Biblia, no el que tú has inventado por si alguna persona no salva está oyendo esto. Esto es para los que creemos en el Dios verdadero, el Dios de la Biblia. Si tú le has aceptado como tu Señor a Jesucristo, Él es tuyo. Así que deleítate en Él. Y luego Él te dará los deseos de tu corazón. Pero no pienses primero en los deseos de tu corazón.
O sea, no pienses en la última parte del versículo. No te apegues a la última parte del versículo. Preocúpate por cumplir con la primera parte. La otra parte llega. Pero tú haz lo que te toca hacer, y lo que te toca hacer a ti y a mí como cristianos es deleitarnos en el Señor. Y Él va a satisfacer o a conceder las peticiones de nuestro corazón. Y dice el comentarista, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Esta es una promesa maravillosa y segura. Aquel que verdaderamente se deleita en el Señor, el que verdaderamente se deleita en el Señor, subrayemos eso, verá que su corazón y deseos serán cambiados. ¡Wow! ¡Qué importante es esto! Firmemente alineándose con los propios deseos de Dios para la vida propia. O sea, en otras palabras, cuando yo me deleito en el Señor, Él toma mis deseos y los redirecciona, los cambia, los moldea para que cuando yo desee algo en mi corazón es sencillamente lo que Él desearía, lo que Él desea para mí. Y resulta que entonces yo me deleito en Él, tengo ese deseo en mi corazón que ahora fue moldeado, transformado y redireccionado por Dios, y yo oro. ¿Qué ocurrirá con ese deseo? Es obvio que lo tengo. Pero para que Dios transforme, redireccione, refina, ajuste el deseo de mi corazón para que concuerde con el de Él, yo tengo que deleitarme. Y esto no es de un ratico. Esto es de todos los días. Que Jehová, su palabra, Jesucristo, sea el deleite de tu corazón. Si tú haces eso, Él verá que tus deseos serán cumplidos, que serán, al final de cuentas, los deseos que Él puso en ti. Así vemos que el encontrar deleite en Dios es la llave de la felicidad, una vida de satisfacción. Tú quieres orar y tener contentamiento, que de verdad tú oras y tú dices, Dios de verdad me escucha. Que conste esto, vuelvo y repito, Dios siempre escucha. Dios escucha todo. Pero cuando decimos Dios me escucha, lo que queremos decir es, Dios me contesta favorablemente mis oraciones. Bueno, pensemos en eso. La clave para esa felicidad de pedir y recibir es que deleitarnos en Jehová. Este es un fundamento importantísimo. Hermanos, si esto no lo hacemos un estilo de vida, por más que oremos, probablemente no recibamos. Sigamos. Este es otro fundamento importante para la oración. Deleitarme en Él. Cuando yo me deleito en Él, empiezo a conocerlo mejor, que ese es otro punto que vamos a tratar ahora después de este. Ahora sí, yo oro, pero tengo que esperar. El que tú ores y ores de acuerdo a su perfecta voluntad y todo eso, no significa que un segundo después las cosas están ahí. Tampoco significa eso, hermanos. Esperar en Él. Es que la Biblia habla un montón de que nosotros los cristianos debemos aprender a esperar en Él. Vean esto y aprendamos el ejemplo. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Ponlo como fundamento. Y pon este otro fundamento antes de que ores. Hay que aprender a esperar en Él. Una parte que no nos gusta. Porque desde niños casi que nos enseñaron a que todo es ya. Y si no lo tengo ya, hago un berrinche. Y a veces el berrinche funciona. Papi y mami corren
con tal de que yo deje el berrinche. Y eso es terrible traerlo al cristianismo. Vean esto, hermanos. Jueces 6:16. Quiero que lean conmigo este texto. El ángel de Jehová está con Gedeón. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. ¿Ok? Ya sabemos lo que ocurrió en Jueces capítulo 6. ¿Ok? Jueces capítulo 7, la gran batalla de Gedeón. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, este es Gedeón hablando, me des señal de que tú has hablado conmigo. ¿Cuál es la señal? Te ruego que no te vayas. O sea, en otras palabras, quédate ahí. No te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti. Y saque mi ofrenda, después de que regrese, la ponga delante de ti. O sea, déjame ir a mi casa, tú espérame aquí, esa es la señal que te pido, no te vayas. O sea, le está pidiendo al Señor, espérame. Pero vean qué interesante. Yo voy a ir a mi casa, voy a preparar una ofrenda y la voy y la traigo y la pongo delante de ti. Y él, Jehová, respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Wow. Dios lo esperó a él para que él fuera y preparara su ofrenda agradable. Y ustedes pueden leer toda la historia. Esa palabra esperaré, ¿ok? Yashab, esa palabrita Yashab, la define Strong de esta manera. Es: yo me sentaré. Como si estuviera en un juicio. Como si me hubieran emboscado y estoy en un juicio y estoy sentado en quietud. Ahí estoy. Sin alegar mucho, sin discutir mucho. Estoy sentado esperando que se dé un veredicto. Este es Dios esperando a Gedeón. Por implicación dice que significa morar. Yo hago mi morada después de orar y espero. Yo permanezco en el lugar, yo me establezco, yo acampo. Es que es increíble las palabras en hebreo y en griego. Yo levanto mi tienda de campaña y acampo aquí. Yo voy a esperar, Señor, a que tú me contestes. Yo me asiento aquí. Pero mientras estoy ahí, ojo lo que la palabra implica: disfrutar. Es habitar en un lugar, quedarse en un lugar, pero en reposo, disfrutando. Es residir y además de eso resistir. Vivir disfrutando, vivir reposando y vivir resistiendo los ataques que el enemigo pueda traerte, que casi siempre es duda. Cuando nosotros oramos, ¿qué tenemos que hacer después de eso? Esperar. Pero si desesperamos durante la espera, sencillamente le estamos dando puerta abierta y luz verde a que el enemigo venga y traiga duda a nuestro corazón. Nos tire un dardo y el dardo puede que penetre. Y yo dude, y hasta ahí llegó la quietud, la tranquilidad, el disfrute, el vivir tranquilo y reposar. Porque además de eso, yo tengo que resistir. Mientras yo espero, yo resisto, porque tenlo por seguro, hermano y hermana, que el enemigo durante ese tiempo de espera, que eso lo determina el Señor, cuánto tiempo, Él te va a atacar para que tú dudes, y si tú dudas, no recibes nada. Pero analicemos todas estas cosas.
¿Nos han pasado? Claro que nos han pasado, yo creo que a todos. Porque uno es desesperado. Uno quiere las cosas ya. Y uno ora y me empiezan a contar los segundos. Y los minutos y al día siguiente uno le dice, Señor, pero ya, ¿qué pasó? Ya van 24 horas y nada. ¿Qué es eso? No podemos hablarle al Señor así. No podemos ponerle al Señor tiempo. No podemos limitarlo ni presionarlo a Él. Él tiene un tiempo perfecto. Aprendamos nosotros más bien a someternos al tiempo de Él, que es el tiempo perfecto. Cuando la respuesta llegue y pudimos esperar, resistir, disfrutar y todo esto, vamos a recibir un gozo impresionante cuando eso que pedimos llegue a nuestra vida. Pero hay que aprender a esperar. Si yo me deleito en Él, ocurre algo. Lo llego a conocer. Y si lo conozco, puedo esperar tranquilo. Vean esos sexos, hermanos y hermanas. Job dice, he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. No obstante, defenderé delante de Él mis caminos. Yo voy a esperarlo aunque Él decida matarme. No hay problema. Yo espero en Él. Wow. Y todos conocemos la historia de Job. Todos conocemos la tribulación, las pruebas, las dificultades tan enormes que fueron permitidas por Dios para que Satanás hiciera en su vida. Y él dijo, yo voy a esperar aunque me mate. Salmo 5.3 dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Oh, aleluya. Oración, adoración, ese momento bonito en el Señor. De mañana me presentaré delante de ti. Señor, aquí estoy. Te pido esto. Quiero que mi día hoy lo bendigas y aquello y lo otro y todo lo que uno quiera orar. ¿Y qué hacemos después? Y esperaré. Es que esta es la parte más difícil. Porque pedir es muy fácil. Y como se nos acostumbró en nuestra vida a que pida, 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 pida. Y que desde un púlpito le digan a la congregación, hermano, pida, 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 pida. Si eso no está mal del todo. Pero hay que decirles a los hermanos y enseñarles que después de pedir hay que aprender a esperar, a resistir, a tener gozo, paz, disfrute. Vivir tranquilo sin ese afán y estar mirando el reloj a ver qué. Y si pasa un minuto más del que habíamos determinado que era suficiente tiempo, ya empezamos a enojarnos. Empezamos a mirar para arriba y decir, ya Señor, pero es que tirada con vos. Tú no me contestas a mí. Y empezamos a quejarnos y hasta ahí llegó la oración. Hasta ahí llegó la petición. Porque el esperar es un fundamento importantísimo en la oración. Porque Dios no contesta así, de una. Quisiéramos que fuera así, pero no es así. Y Él sabe cómo hacerlo. El hacernos esperar es bueno. Hermanos, Dios le prometió a Abraham un hijo. Un hijo. Por medio de Sara. ¿Cuántos años esperó? 25 años. 25 años para que llegara la promesa. Y dice que se fortaleció de esperanza en esperanza. Wow. 25 años esperando, hermanos. Y nosotros nos desesperamos cuando llevamos un día después de haber orado. Y a veces ni siquiera un día. A veces hemos orado y apenas estamos saliendo de la congregación o salimos del cuarto de haber orado, ya estamos esperando la respuesta. Y si no, nos enojamos. Así no funciona. Esa no es la forma bíblica. Dice, Lamentaciones 3:26 dice, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno, es bueno esperar en silencio. Es que hay que aprender a esperar. Hay que aprender a callarse durante la espera. No vaya a ser que palabras de duda,
de queja, de afán salgan de nuestra boca. Y mucho cuidado con decirlas en tu corazón, porque Él también te escucha. Es aprender a confiar en Él. Si es que de verdad nos hemos deleitado en Él, hemos aprendido a conocerle. Y si de verdad lo conocemos, podemos esperar tranquilos porque sabemos quién es Él. Salmos 27:14 dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese su corazón. Sí, espera a Jehová. Pero ¿cuál es? Yo tengo que esperar en el Señor. Tengo que aguardar a Jehová. Pero tengo que esforzarme y alentarme. Y aliéntese tu corazón. O sea, esté contento, esté firme, esté tranquilo, esté confiado. No le dé gusto al diablo. No deis lugar al diablo con la duda. Vea qué más dice. Salmo 42:5 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Ay, cómo nos desesperamos por dentro a veces. Y David le decía a su alma: pero tranquila, no te abatas, no te turbes, date tranquila, que espera en el Señor, que aún falta tiempo, que aún tengo mucho tiempo para alabarle. Yo he de alabarle. Espéralo a Él, tranquila. Hay que aprender a esperar para que mis oraciones las veamos realizarse. Y son oraciones, recuerden, moldeadas y centradas en Dios, redireccionadas por Dios para que concuerden con su santa y perfecta voluntad. Y las oraciones cambian. ¿Por qué cambian? Porque las respuestas llegan. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Salmo 147:11. Dios se complace en los que le tienen un respeto, un temor reverente. Lo conocen y saben el altísimo que es, lo grande y maravilloso, lo amoroso, lo cuidadoso que es. Es que conocer a Dios da todas estas cosas. Y Jehová se complace con los que tienen ese temor reverente hacia Él. Y se complace en los que esperan en su misericordia. Señor, que nos enseñes a esperar. Pero hay que esperar basado en fundamentos bíblicos y en conocimiento bíblico. No es esperar con nuestras fuerzas, porque las fuerzas nuestras están sujetas al reloj. Y rapidito se les acaba la batería. Ve este texto. Nos brincamos Hebreos 11:1, pero leámoslos ahorita. ¿Qué es la fe? Es pues la fe la certeza de lo que se espera. ¿O es la fe la certeza de lo que llega inmediatamente? ¿De lo que oro y ya lo tengo? ¿No? La convicción de lo que no se ve. Oré, no lo tengo, pero espero. Porque tengo convicción, tengo certeza de que lo que yo oré, si está conforme a la perfecta voluntad de Dios, Él me escucha. Y si sé que me escucha, tengo las cosas que le he pedido, dice el apóstol Juan. Y llegan esas cosas a mi vida, pero hay que esperar. Isaías 40:28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? Ese es tu papá y el mío, hermano y hermana, el cual creó los confines de la tierra. ¿No has oído eso? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Wow. Él da esfuerzo al cansado, Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Te has visto en alguna situación alguna vez en tu vida así? Bueno, de Él proviene esa fuerza para levantarse. Los muchachos, humanamente, se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen.
pero, ay, el pero. Dicen que R.C. Sproul, un teólogo muy famoso, pastor, maestro de la palabra, ya está con el Señor. R.C. Sproul tenía en su escritorio, en su oficina, un cuadro con una palabra. Pero, el pero de Dios. Esto ocurre a los muchachos y esto ocurre a los jóvenes. Pero los que, ¿cuáles? Los que esperan en Jehová. ¿Qué ocurre cuando tú esperas? Por eso es tan importante aprender a esperar, porque vea qué beneficios más buenos. Tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Vean la bendición de que no solo estamos esperando lo que pedimos de acuerdo a su voluntad, sino que estas bendiciones llegan a tu vida cuando tú aprendes a esperar de acuerdo al plan de Dios, a la manera de Dios. Sigamos, hermanos. Otro fundamento, que ya lo vimos desde el primero, vamos a ampliar un poquito. Conocer plenamente a Dios. Yo les pido que si tú quieres ahondar un poco en el Dios nuestro, fíjate en la serie de mi canal que se llama El Dios Nuestro. Y te vas a dar cuenta qué clase de Dios tenemos. Oh, es maravilloso. Todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Es amoroso. Es una cosa increíble que no podemos alcanzar a entender. Pero ese es nuestro papá. Con un papá así, con ese poder, tengo que deleitarme en él. Y tengo que aprender a esperar tranquilamente en él. Es que no estoy esperando en una persona falible. Estoy esperando en el Dios omnipotente, soberano del universo. Conocer plenamente a Dios es un fundamento clave para. Vean lo que dice el libro de Daniel. Vamos a ver varios textos. Este es un tema aparte y está en esa otra serie que les dije. Daniel 11:32 dice: con lisonja seducirá a los violadores del pacto. ¿Okay? Ya sabemos que el libro de Daniel habla sobre ese momento de las 70 semanas y el pacto que se va a dar y todo aquello. Ese no es el tema ahorita. Pero esta parte sí nos concierne. Mas el pueblo que realmente conoce a Dios, ¿cómo se caracteriza o en qué se ve la práctica de ellos? La diferencia de ellos, en que se esfuerzan y actúan. Mas el pueblo que conoce a su Dios, que realmente conoce a su Dios, y Daniel conocía a Dios. El pueblo que conoce a su Dios se esfuerza y actúa, no a lo loco, no precipitadamente, ¿ok? Con inteligencia, con fundamento bíblico, para que la vida cristiana tenga sentido y no andemos frustrados de que nunca nos contesta Dios. Claro que todo el tiempo nos contesta, pero estamos cansados de que nos diga que no. Pero como el no lo vemos como respuesta, o mejor dicho, no lo queremos como respuesta. Cada vez que Dios nos dice que no, nos desquitamos con Él. Y esa no es la forma. Esa no es la forma, hermano. Nahum 1:7 dice: Jehová es bueno, no hay duda. Fortalece en el día de la angustia. Oh, wow. ¿Por qué oramos a veces? Porque estamos angustiados. Alguna situación en nuestra vida nos trae angustia, afán. Hermano, Jehová es bueno y conoce a los que en Él confían. ¿Cómo aprende uno a confiar en Él? Conociéndolo.
Y si lo conozco, me deleito todos los días en Él y aprendo más todavía de Él. Y cuando llega la hora de esperar en Él, tengo paz, tranquilidad, disfrute, porque sé quién es mi Dios. Y el Dios tuyo, si eres nacido de nuevo, es el Dios altísimo del universo. ¿Ok? Vean lo que dice. No es esperar durante la espera. ¿Cómo hacemos eso? Conociendo a Dios. Es la única forma de no desesperarnos. Lucas 10:22 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre. Ni nadie conoce quién es el Padre, sino el Hijo. Y aquel, nosotros, a quien el Hijo lo quiera revelar. El conocimiento del Padre y el conocimiento del Hijo están ahí, disponibles. Si conozco al Padre, conozco al Hijo. Si conozco al Hijo, conozco al Padre. Y el encargado de que esto sea una realidad en nuestra vida es Dios Espíritu Santo. Eso es una maravilla. Vean lo que dice. Juan 14:7 dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. ¿Recuerdan? Si conoce a uno, conoce al otro. Si tú me conocieses, Jesús, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis. ¿Cómo? Y le habéis visto. ¿Cómo? Qué sorpresas, qué impresionante declaración para ellos, los apóstoles que estaban escuchando. Jesús les dijo, bueno, recuerden que aquí hay un versículo intercalado, que es donde Tomás le dice, Señor, muéstranos al Padre y aquello, y con solo eso nos basta. Jesús le dice, ay, Tomás no, Felipe, perdón. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros. O sea, Felipe, ¿cómo es que me dices que te muestre al Padre? Yo hace tiempo estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, dice Jesús, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. ¿Tú quieres conocer a Dios? ¿Conocer, aprender de Él? Métete en la palabra. Es la única forma de llegar a conocer verdaderamente al único Dios verdadero. Y es a través de Jesucristo, quien lo dio a conocer aquí en el planeta Tierra, quien le mostró a ellos la esencia de Dios el Padre en Él. Y el que vio a Jesús, conoció al Padre. Tanto tiempo llevo de estar con ustedes y no me has visto, no me has conocido. Que no nos pase tanto tiempo de ser cristianos y tú no conoces al Padre, no conoces al Hijo, no conoces su palabra, pero si quieres que Dios te dé de todo. Eso no funciona así, hermanos. Continuamos, hermanos. Hubo un pequeño apagón, pero aquí estamos de vuelta. ¿Qué tenemos? Continuemos. No es esperar durante la espera. Y la pregunta siempre es, ¿y cómo? Conociendo plenamente a Dios. Si yo conozco a Dios, pues estaré tranquilo. Pero a Dios hay que conocerlo en toda su plenitud, en todas sus acciones. Porque esto nos va a dar confianza, nos va a dar discernimiento
cuando cosas realmente difíciles estén pasando en nuestras vidas. Ok, vean lo que dijo Job. Y dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¡Wow! ¡Qué integridad! ¡Qué manera de conocer plenamente a Dios, íntimamente a Dios! Jehová dio y Jehová quitó. Y con todo eso, bendito sea Jehová. Viene Job y dice esta otra frase. Y con esto vamos a terminar esta tercera parte. Job 2:10 dice: ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Tenemos que aprender a que hay situaciones que Dios permite en nuestra vida difíciles, pero tenemos que aceptarlas también, aprender de ellas y tener confianza en que Dios está en control. Dios no nos dejará ser probados más allá de lo que podemos resistir. Juntamente con la prueba, dará la salida. Y si reposamos en esas palabras y en muchas más, llegaremos a tener, Dios lo quiera, un concepto y una paz y una declaración como la de Job. Jehová dio y Jehová quitó. ¿Qué? Vamos a recibir solo lo bueno, pero no cuando llegan las pruebas o lo malo. Queremos solo las vacas gordas, pero las flacas no las queremos. Así no puede ser, hermanos. Dios trata con su pueblo y a veces Dios nos da en abundancia, pero a veces hay escasez. ¿Qué dijo Pablo? He aprendido. Esto hay que aprenderlo. A tener contentamiento cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Ojalá podamos decir eso como el apóstol Pablo, como Job. Y no actuemos como niños malcriados que solo quieren el confite que quieren. Hermanos, por eso hay que ser muy objetivo, muy espiritual de qué es lo que voy a pedir. Porque muchas veces pido cosas que no conviene pedir. Pero eso lo vamos a ver más adelante en una cuarta y quinta y sexta y no sé cuántas partes de este estudio. Por ahora, hermanos, bendiciones. Y mediten en esto. Mediten en esto. Hay que aprender a deleitarse en el Señor y en su palabra. Eso nos va a traer que podamos esperar con paciencia y deleite. ¿Y por qué podemos hacer eso? Porque hemos llegado a conocerle íntimamente. Bendiciones, hermanos.